Analista internacional. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Gracias por ayudarnos a pensar, porque, claro, hay temas que nos son bastante difíciles, ¿no? Sí. Yo sé que, bueno, con vos, Eduardo, podemos hablar más de esto que está pasando en España. Ahora estamos esperando también a Patricio Lons, historiador, y que durante 5 años estuvo analizando, ¿no?, qué pasaba entonces con esta Cataluña, esta España que está a punto de eyectar a una parte de su país, de su pasado, de su historia. Y, bueno, también Galeb con el tema, y te lo dejo pensando, con respecto a qué pasa con ISIS y este documento que ISIS comparte con los medios hace un ratito nada más como primicia, donde dice que ellos fueron los que estaban involucrados en el tiroteo de Las Vegas. Bueno, entonces, nos podrás decir, Eduardo, ¿qué pasa? Para alguien que no entiende nada y que dice, bueno, yo lo único que conozco de España es un viajecito cortito que hice por Europa y que mis abuelos eran de España, eran de Italia, eran de España. Bueno, para todas aquellas personas que no entendemos mucho de política internacional, ¿qué nos puedes decir con respecto a qué es lo que pasa? A ver, el tema en realidad no es tan complicado. Sí. Para que se dé una idea la gente, España tiene 17 autonomías. Te lo reemplazo como si fueran provincias, para hacértelo más fácil. Son 17. Estos se terminaron de conformar unas décadas antes de la conquista de América. Todavía estaban los moros en España cuando se termina con los reyes católicos de armar lo que hoy entendemos que más o menos es España, para tener una idea. A partir de ahí, estas regiones, cada una vivió su historia con el gobierno central de distintas maneras. Algunas se integraron fácilmente y otras tuvieron algunos chispazos. Cataluña viene con chispazo de hace 500 años porque inclusive quisieron poner un rey en el trono, no pudieron, una pelea entre los Habsburgo y los Borbones. Bueno, siempre hubo problemas. La cosa se había acomodado hasta principios del siglo XX. En el siglo XX empiezan los movimientos separatistas, se dan en todos lados, se dan en Irlanda, para la misma época. Estamos hablando, ¿no? Exactamente, sí, se da en Irlanda, se da en el País Vasco, es decir, surgen todos estos movimientos nacionalistas y surge en Cataluña. Empieza ahí el movimiento del proceso supuestamente de la separación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esos grupos, algunos fueron más violentos, otros más políticos. Grupos armados, claramente que después dejaron las armas, pero... Sí, algunos fueron más políticos, otros más violentos, fueron pasando por varios estadios, hasta que en el año 78, post-franquismo, ¿no?, se arma una nueva constitución. España tiene su nueva constitución. Y te ponen en un artículo chiquitito de la constitución, te dicen, a ver, se lee ahí. Se lee perfecto. Te dicen, mira, se lee, siempre que lean la letra chica de todo. Ahí te dicen, mira, si vos te querés separar, vos sos una autonomía y te querés ir, los que tienen que votar para irse son toda España, no vos solo. Bien. ¿Ok? Te lo ponen dentro de la Constitución. A partir de ahí lo intentó el País Vasco en un momento, no pasó nada, y Cataluña va con todo. Dice, yo hago un referéndum, yo me quiero ir. Entonces, ¿qué le dice al gobierno español? Agarrándose de la Constitución. Mirá, no podés, porque en realidad no pueden votar solamente ustedes, tiene que votar toda España, y como es una elección nacional, la tiene que llamar el Estado español. Imagínate que el Estado español nunca va a llamar una elección para ver si alguno se quiere ir. Claramente no. Ahora, eso es lo primero. Lo segundo, a ver, ¿por qué se quieren ir? Vos decís, digamos, tanta plata tenés, tantos recursos tenés para irte. Han perdido la batalla cultural. Sí, pero bueno, la verdad es que tienen con qué. No tienen todo, pero tienen con qué. No es como el caso del País Vasco. ¿Pero tienen cómo? Además, ¿con qué? No tienen cómo, por ahora. Porque cómo es legal. Siempre hay una forma, ¿no? La forma es, me voy igual. Si yo me cindo igual, si me separo de España igual, al ser, se puede declarar a Cataluña en rebeldía y puede mandar directamente tropas y detener hasta el presidente del Estado. Es decir, esta es la situación. Por las buenas, nunca lo van a lograr. Por las malas, el presidente Puigdemont dijo, nosotros no nos queremos ir por las malas. Lo que queremos es, le dijimos a la gente que nos queremos ir, ahora queremos un intermediario. Que venga un organismo internacional, que se siente entre el gobierno español y nosotros a ver cómo nos vamos por las buenas. Pero queremos un tercer actor acá. Ya les dijimos que podemos. Esta es la movida. Ahora, tienen el 20% de la industria española, el 25% del PBI
español tienen una desocupación media más alta, digamos, la mejor, digamos, situación de ocupación más alta que la media europea, que lo hace casi perfecto. Claro, pero yo te doy un ejemplo simple, quizás pobre también, en mi búsqueda, y pienso. El Barcelona deja de jugar al fútbol en la Liga Española. Sí. Pero termina jugando en la Liga de Barcelona. Sí. Y juega contra Sportivo Sanata y no compite. Y lo verás en la Champions. ¿Sí? Y se va a la Champions va a llegar, porque ¿Sí imagínate puede? que... No, porque yo digo, no, si no entras a la Liga, ¿cómo llegás? No, pero si es un país nuevo, ¿Se entiende podría que... entrar. A ver, yo creo que lo que hicieron fue más un movimiento político de alerta, de demostrar que ellos tienen con qué, pero a los fines prácticos, hasta el propio presidente lo dijo las últimas horas, a fines prácticos no sirvió de nada lo que hicimos. Bueno, ¿qué va a decir? Si justamente Pero... comenzó diciendo les voy a ser franco. Sí. Recordando al hombre más odiado de España y al que todavía se le está pidiendo que diga por favor dónde están los cuerpos como hace 43 años en la República Argentina. Nunca ellos tuvieron un juicio real, salvo el de Garzón, un juicio real de la verdad. Hablando de Garzón, ¿cómo terminó Garzón entonces internacionalmente? Repudiado de España y viviendo en la Argentina con el respaldo de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Tal cual. Y esa imagen, porque decíamos... claro, eso creo que no hay dudas que coincidimos todos. Increíble. Entonces lo que yo te planteo es, yo te digo que no, así. Bueno, ahí está el tema. El problema, lo más antipopular que hizo el gobierno español fue mandar a la policía, como digamos, federal, digamos, como para impedir la votación. Fue una torpeza absoluta. Tenías que dejarlo votar y decir, total, esto no sirve. ¿Para qué esto? Esto fue lamentable. Realmente. Esto lo posicionó al gobierno español de una forma, ¿sabes qué? Los mostró vulnerables. Dijeron, tenemos miedo de que voten. Pero es el tema de las minorías, ¿no? Que en algún momento las minorías pasan a ser una mayoría cuasi parlamentaria. Bueno, ni hablar. ¿Sabes qué? En realidad fue a votar el 50% de la población que podía, y dentro del 50% el 90% dijo que sí. Se calculaba que el otro 50% no le interesaba o quería decir que no. Es decir, tampoco es tan abrumador. Pero lo cierto es que a los fines prácticos no genera, digamos, demasiados cambios esto. Sí, si entra un tercer actor y se ponen a hablar, ¿quién dice que en el futuro puede haber algún cambio, ¿no? Bueno, quiero sumar a la charla a Galeb. Galeb, analista internacional. Siempre le preguntamos cuestiones de minorías también, ¿no es cierto? Porque nos ayuda a pensar con respecto a qué es lo que sucede casi siempre cuando tenemos que hablar de ISIS. 55 muertos, casi 500 heridos, es lo que deja hoy Las Vegas, una ciudad donde siempre aparentemente todo es felicidad, todo es juego, todo es muy lúdico. Este hombre ha dicho que el ISIS fue quien lo mandó a hacer esto. Bueno, la pregunta es lógica, ¿no? ¿Existe el ISIS tiene algo que ver con el Estado Islámico? Y quiero, lógicamente, también sumarlo a Eduardo para el debate, ¿no? Primero quiero entrometerme en la cuestión de... Por favor. De Cataluña. Creo que no es una cuestión casual que comiencen movimientos secesionistas en Europa, en Medio Oriente. No olvidemos el Kurdistán iraquí, también sometido a referéndum para separarse de la integridad de Irak. Y estos movimientos siempre están acompañados, no sé por qué aparecen las banderas de Israel, tanto en Cataluña como en el Kurdistán iraquí, como en algunos otros lugares donde se fomenta el secesionismo. Y me preocupa también lo que puede llegar a pasar en la República Argentina luego de los acuerdos firmados entre el presidente Macri y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu con acuerdos confidenciales de intercambio de información y otras cosas. Mientras invitamos a Patricio Lons, que va a venir y te interrumpo, tenemos el minuto de silencio de la Casa Blanca pedido por Donald Trump y lo compartimos con ustedes. Mirá. Sí. Silencio planteado también como una imagen, como una manera de acompañar una situación difícil. Interrumpimos el relato de lo que tenía que ver con un análisis no solo de lo que pasó en Estados Unidos, no solo de lo que pasa en España, sino del mundo, ¿no? Ahora te voy a aclarar lo que pasa con Estados Unidos. Me están preguntando si el ISIS existe. Sí, claro, el ISIS existe. Existe y existe porque así lo reconoce Hillary Clinton en su libro
que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sí, no importa el nombre, importa el planteo, siempre, ¿no? Lo tengo siempre en la cabeza y ahora... ¿Qué dice Hilary? Dice, nos arrepentimos de haber creado el Estado Islámico, el ISIS. Nos equivocamos. Sí, existe en el Medio Oriente. Ahora, que se hayan adjudicado el atentado el tiroteo de Las Vegas es una absoluta mentira. Y lo sé por fuente propia fidedigna de alguien que vive en Las Vegas. Bien. Que me ha informado. Me diste miedo, dijiste fuente propia fidedigna, dije tiene contactos con el ISIS. Caleb, por favor, te pido que sea en este programa la primicia. No, no, vos sabés que en serio, saquemos un poco el mito, Caleb. La persona que me informó se llama Rolando Agnolín, vive en Las Vegas, es un compañero del secundario, estaba yendo con su coche a un estadio de fútbol americano a dar una mano a la gente que necesitaba trasladarse al aeropuerto, trasladarse al hospital. O en lo que se pudiese ayudar. Sí. Yo le pregunté directamente qué fue lo que sucedió. Tuvo algo que ver este hombre que se manifestó, dicen que se manifestó musulmán, dice no, nada que ver, es un hombre que vivía en la localidad de Mezquita, a unos 135 kilómetros de la ciudad de Las Vegas, alquiló un cuarto de hotel, voló la ventana, porque las ventanas son blindadas, claro. Fue acompañado de 10 rifles automáticos, de donde comenzó a disparar. Se trata de una persona que no tiene ningún tipo de afiliación a organizaciones paramilitares nacionalistas estadounidenses, no tiene como me dice él, exacto, SIC. Sí, interesante. No tiene un background militar, es decir, que no tiene antecedentes militares. Sí. Se trataría de una persona que no se encontraría en su sano juicio, que no es la primera vez que ocurre en los Estados Unidos. No. Este tipo de masacres por gente que está alienada. Sí. Y eso es todo. El FBI ha confirmado que el Islam no tiene absolutamente nada que ver con esta tragedia que sucedió en Las Vegas. Bueno, qué bien que lo dijiste. Estamos en comunicación con el doctor Fioribelo, él es abogado especialista en armas. Le agradecemos muchísimo la comunicación con Crónica Televisión. Muy buenas tardes. Allí está también Ariel Aceba, Ariel, doctor, ¿nos tenemos escuchan? en el móvil. Justamente con el doctor Juan Pablo Fioribelo. ¿Qué tal? ¿Me escuchan, chicos? Sí, ahí perfecto. está, te recibimos ahora un poco mejor. Sí. Ahí está. ¿Vos nos escuchás bien? Bien, perfecto. Estamos con el doctor Juan Pablo Fioribelo, ex director general del Ministerio de Seguridad. Bien decían ustedes, Stephen Paddock asesinó 58 personas, más de 502 heridos en esta tragedia de Las Vegas. Lo que ustedes están viendo en la mesa es justamente las réplicas de un rifle de asalto Colt AR-15. Con esta arma comenzó a disparar desde el piso 32 hacia el recital de música country. Hay dos clases diferentes, una de asalto y la otra que sería algo así, por decirlo de alguna manera, el doctor ahora nos va a corregir, la que se vende popularmente en los Estados Unidos. Doctor, gracias por atendernos. Estas dos réplicas que tiene usted acá son justamente las que se encontraron y que fueron usadas por Paddock al tirar hacia el recital. ¿Qué tal? Buenas tardes para toda la audiencia. Sí, efectivamente, estas son algunas de las armas. Hay aproximadamente 10 armas secuestradas en la habitación del hotel. Este es uno de los fusiles más vendidos en Estados Unidos, el famoso Colt AR-15. Esta es una versión que es la versión comando. Sí, ahí, perfecto. Y esta es la versión estándar de uso militar. Las dos son armas de un altísimo poder de fuego, son armas de un calibre 5.56 o 2.23 Remington, armas letales muy potentes. Considerando, doctor, la distancia desde el piso 32 hacia donde estaba el recital, ¿cuántos metros habría y cuánto es el alcance de este rifle? Mira, para que tengas una idea, la efectividad puede hablar de más de 2.000 metros, pero había menos de 300 metros entre la distancia efectuada desde la habitación. Ten en cuenta que esto es un fusil lisa y llanamente de guerra. El calibre es de guerra, pero el fusil es un fusil táctico que de hecho lo usan las fuerzas especiales y de seguridad. Tanto en Estados Unidos e incluso en nuestro país también hay algunas unidades especiales que las tienen. Hablando de fuerzas de seguridad, por otro lado tenemos dos armas que sí son reales. Una, la famosa Glock austríaca, 9 milímetros, que usa el FBI en los Estados Unidos, y por otro lado,
una Pietro Beretta 92F, también calibre 9 milímetros. Estas dos armas son las más vendidas en los Estados Unidos cuando hablamos de armas de puño. Estas son las armas más vendidas en Estados Unidos y en el mundo. Esta es una pistola Glock, calibre 9 milímetros, con un poder de fuego realmente muy grande, con un manejo muy sencillo. Y esta es una pistola Beretta, también 9 milímetros. Son las dos armas más vendidas en Estados Unidos en este momento. Y vos tenés en cuenta que Estados Unidos tiene una población de casi 370 millones de personas. Y hay registradas legalmente 270 millones de armas de puño. Ariel, ¿el doctor Fioribello tiene retorno para hacer una pregunta desde el piso? De armas de puño en poder de fuego de la población americana. Es un número muy, muy grande, muy, muy grande. Ahí los comunico, chicos, con el doctor. Le hago la última pregunta justamente y los comunico con ustedes. Doctor, ¿por qué es tan fácil en Estados Unidos poder tener un arma? A ver, la Constitución de los Estados Unidos, precisamente la segunda enmienda de la Constitución de noviembre de 1791, faculta la Constitución del país a toda la población a poseer y portar armas de fuego. Es decir, Estados Unidos siempre fue un país pro armas. Pro armas. De hecho, la Asociación Nacional del Rifle es la que, digamos, sostiene mucha parte de la política americana. Permanentemente en los distintos estados se fomenta el uso de armas. Y como la Constitución lo autoriza, no hay ninguna ley inferior ni ninguna ley local que pueda restringir ese uso por un tema de supremacía de leyes. Es decir, ninguna ley inferior, de rango inferior, puede ir contra una norma constitucional, que es la enmienda máxima de cualquier país. Bien, chicos, ahora sí, Gaby, Juan Pablo, los conecto con el doctor para que le hagan las preguntas que sean necesarias. Doctor, bueno, muchísimas gracias de más está por esta charla con Crónica de Televisión. Y una de las preguntas, ¿no?, tiene que ver con que este hombre ha utilizado tipos de armas largas, tipos de armas cortas. Allí entonces vemos las réplicas. Y la pregunta es, ¿por qué se utilizan este tipo de arma? Porque también se están utilizando en la Argentina en el mercado negro. Y vamos al caso de la Argentina. ¿Cuánto cuesta alquilar un arma en algún barrio en la República Argentina? Dicen 300, 400 pesos, se usan por un día, se usan para robar y después se devuelven. ¿Qué podemos decir con respecto a eso? A ver, primero estas armas en la Argentina son de uso absoluto. La legislación, la ley 20429, que es la Ley Nacional de Armas, que reglamenta el viejo decreto 395 del año 75, faculta también en nuestro país a todas las personas que sean legítimos usuarios de armas, es decir, aquellas personas que tengan todos los requisitos que marca la ley, pueden tener este tipo de armas puntualmente o incluso este tipo de armas también. Es decir, las personas que cumplen con los requisitos legales que la ley marca, tranquilamente la pueden tener en el país. Lo que pasa es que la legislación de Estados Unidos en eso es mucho más flexible y es mucho más simple la adquisición de dicho armamento. En nuestro país, para obtener este tipo de armamento hay que hacer una serie de requisitos, una serie de requisitos que marca la ley. Es decir, no tener antecedentes penales, no poseer un trabajo lícito, cumplir con actitud evaluada por un médico psiquiatra para ver si está el apto médico correspondiente, tener un trabajo digno, etcétera, etcétera. Ahora, en Estados Unidos la legislación es mucho más flexible. Entonces, con solamente no tener antecedentes, en la mayoría de los estados americanos se pueden adquirir armas en un supermercado, en una casa de camping, y el trámite es, uno entra y compra un arma con la misma facilidad que compra una corbata. Ese es el tema. No hay mucho estudio, ni siquiera médico para frenar este tipo de cosas, porque tengamos en cuenta que una persona sin conocimiento por parte del Estado de cómo se encuentra mentalmente esa persona, se le entrega un arma como esta, por ejemplo, que es de un altísimo poder de fuego, a una persona que capaz no se encuentra mentalmente preparada para usarla, ¿no? Sí, algo que no nos sorprende porque tenemos casos cercanos en la búsqueda de información, obviamente los hechos sucedidos en universidades, donde hablamos de una persona que decide disparar contra otras, más allá de que cada una con características distintas, está la facilidad. Y la discusión que se plantea allí